pentecostal. ¿Pentecostal? Empezamos a hablar acerca de las diferencias que hay entre iglesias. Amén. Obviamente siempre el objetivo es llevarla al Señor Jesucristo. Ese debe ser el objetivo de cada creyente. Amén. Y sabe que, más que todo para contextualizarlo a ustedes, he estado estudiando acerca de la venida de mi Señor Jesucristo. Y uno de los temas que separé han sido las señales que estos últimos tiempos Dios ha dejado entrever a la iglesia de Dios, en las cuales nosotros debemos estar atentos. Amén. El primer estudio yo lo separé por cuando dicen paz y seguridad. Eso se ha visto. Amén. Hoy en día yo quise titular este mensaje con ¿quién es y quién será tu maestro? Basado en, vaya allí conmigo a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Quiero que estudiemos, a pesar de que me esforcé bastante en poder aclararlo de buena forma. Y ayer fui a ver a mi abuela, como le decía, y empezamos a hablar de las diferencias y todo eso. Y sabe que la palabra de Dios es una sola. Amén. ¿Y cuántas religiones hay en el mundo? Muchas. Hay gente que dice que todos los caminos conducen a Roma o a Dios, ¿cierto? Entonces, eso no es cierto. Porque hay solo un camino que lleva a Dios y ese es Jesucristo. Amén. Pero quiero hablarle acerca de una señal clarísima que está en la palabra de Dios, que Pedro, con mucho énfasis, con mucho ahínco, con mucho poder les predicaba. Pedro, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y sí condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, escuche bien, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes
tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada se ha revolcarse en el cieno. ¿Sabe que hay una pregunta donde me dicen por qué hay iglesias que están llenísimas? Ayer pasábamos al lado de una iglesia llenísima, hermano. Llenísima, la gente estaba afuera. ¿Sabe que no voy a juzgar las intenciones de las iglesias? Pero sabe que hay gente que se esfuerza por engañar a los que han escapado del error del mundo, a los creyentes. Hay falsos profetas, hermanos. Hay falsos maestros. ¿Quién conoció a Antares de la Luz? Un personaje conocido, donde horror hubo en su secta. Un falso maestro. ¿Quién conoció al profeta de Peñalolén en la televisión? Un falso profeta. Pero estos hombres están. Y nosotros en estos últimos tiempos podemos decir, pero es que estas personas no eran tan inteligentes. Había gente y profesionales dentro de esa secta. Pero sabe que Dios no opina que usted es poco inteligente. Lo que Dios opina de usted es que es una oveja y que la quiere en su rebaño. Pero sabe que los falsos maestros y falsos profetas se disfrazan, como dice la palabra de Dios, como ángeles de luz. Y sabe que estaba leyendo un estudio antiguo donde los ángeles de luz son los que más nos agradan. Para no dañar a nadie, yo amo la Navidad. ¿A quién le gusta la Navidad? A mí me gusta. A mí me gusta, ¿cierto? Es pecado. No, broma. Ahí me bajan, ¿cierto? Yo amo la Navidad. A mí me encanta la Navidad. Pero, ¿sabe qué? Los ángeles de luz se disfrazan de piedad, de algo atractivo, de algo que nos encanta. Pero sabe que la Navidad ya no es la Navidad, la natividad del Señor. Ya no es el nacimiento de Jesús. Ahora es el viejito pascuero, ¿cierto? Ahora que se acerca la Navidad, el viejito pascuero, la botita colgando, etc. Entonces le damos el protagonismo a un ángel de luz, ¿cierto? Pero ¿sabe qué? Hay otras festividades donde el mundo encanta a los creyentes. La médula de este mensaje es que Pedro dio su vida para advertir a los creyentes acerca de estas cosas. ¿Quién es y será su maestro hasta que el Señor Jesucristo venga? ¿Seguirá siendo el mismo Señor? Ahora estamos en casa reunidos, amén.
en este tiempo, ¿cuántos van a perseverar hasta que la iglesia esté construida? No se desanime, hermano, porque vendrán falsos maestros, falsos profetas. Hermano, venga, tengo una iglesia más grande y ya está construida. Tiene bancas acolchadas, etcétera, ¿cierto? Puede que venga alguno, yo no lo sé. Hermanos, estamos en los últimos tiempos. Y vienen, y hay falsos maestros que se disfrazan de ángeles de luz. El viejo pascuero solamente es un buen y gran ejemplo, porque llama a los niños a su atención. Pero ¿qué pasa con Jesucristo? ¿Qué pasa con el verdadero maestro que dio su vida por cada uno de ustedes? A Él es quien debemos darle la gloria y la honra siempre. Puede que usted no asista a una iglesia porque no hay iglesia en el lugar donde está. Tenga cuidado con los falsos maestros, sino que apóyese en el mejor de los mejores, Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Sabe que los falsos profetas y maestros tienen características singulares? ¿Quién conoce a Salfate? Un buen charlatán. Un buen charlatán. Un falso maestro. Hermanos, son las señales que se están dando. Mire, en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1, les voy a nombrar las características de estos falsos maestros. En el versículo 1, estos hombres trajeron herejías destructoras y las introducieron en la iglesia y negaron al Señor que lo resucitó. Hablan mal en el versículo 2 del camino de la verdad. En el versículo 3 se aprovecharon de los creyentes. En el versículo 10 estos hombres seguían la carne. En el mismo versículo 10 estos hombres despreciaban y aborrecían a las autoridades. Hoy día vemos, ¿cierto?, que van a disminuir las 45 horas, etc. Y ellos son quienes prometen cosas y cosas y cosas. Hablan mal de las autoridades. No estamos hablando de un partido de izquierda, de derecha, no, estamos hablando de gente que promete cosas. Paz, seguridad, tiempo para la familia, que todo va a estar bien. Hermano mío, nada está bien en este mundo. Todo va en decadencia en este mundo. Y Jesucristo oró por usted. Señor, guárdalos del mundo porque no son del mundo. En el versículo 10 también dice que son presuntuosos, tercos y no muestran respeto por los hombres ni por los ángeles. En el versículo 12 poseen una naturaleza de animales irracionales. En el mismo versículo 12 condenan sin entender a aquellos que rechazan. En el 13 están dedicados a la pervertida filosofía de los hedonistas. Hedonista significa que aman el gozar, aman el deleite. En el versículo 13 son una vergüenza y un escándalo en su propia sociedad. En el 14 su corazón está lleno de adulterio. En el mismo 14 están completamente materializados y aparte son hijos de maldición. En el 15 se han olvidado por completo del camino de rectitud. En el mismo 17, son como fuentes sin agua. En el 18 habla de que son palabras, hablan con palabras infladas y vanas. En el mismo 18 juegan con la naturaleza sensual del hombre. En el 19 son como ciegos que dirigen a ciegos. En el 20 su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y en el 22 son como perros sucios que vuelven al vómito. Hermanos míos, si alguien te quiere seducir
en este tiempo que vamos a estar sin iglesia y viene con estas características, es un falso maestro. Es un falso profeta. El maestro está en las Escrituras y se llama Jesús. Aquel que dio la vida por ti. ¿Sabe que en cuanto a los falsos profetas hay muchos? Y el versículo 18, quiero tomarme de este versículo solamente y decirle que dice el versículo 18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Gloria a Dios porque usted aceptó a Jesucristo, amén. Usted vivía en error. Lamentablemente vivía en error. Y ahora está en la verdad, correctísima verdad. Y en esa verdad, Pedro dice que debemos perseverar. Debemos mantenernos en Jesucristo el Señor. Porque habla de que los que retroceden no siempre aceptaron ese camino de rectitud. Hay un pasaje que dice que el que esté firme no tiene que tener cuidado de no caer. Podemos vernos bien hoy día y estar contentos y gozosos, etcétera, pero al tercer mes donde nos vemos el edificio medio avanzado, me voy a otra iglesia. Y así empieza el corazón del hombre a desanimarse. Hermanos míos, ¿reconoces a estos hombres? ¿Tienen la capacidad para reconocerlo? Y no hablo de tener conocimiento. Hablo de comparar siempre a Jesucristo. ¿Qué haría mi Señor? ¿Qué diría mi Señor? ¿Qué decisión tomaría Jesús con esto? ¿Qué decisión Jesucristo me permitiría hacer? Tú has abandonado el error. Doy gloria a Dios por ello. Amigos míos, hermanos, hay fiestas donde se celebran cosas que Jesucristo no celebraría. Halloween, hagamos un Halloween cristiano. ¿Se imagina a Jesucristo vistiéndose de muerte? Y sinceramente, el error en el que vivíamos, Dios se apiadó de usted y de mí. Con mucho amor y misericordia se acercó a rescatarle. Y no es condenable de que a usted le pueda gustar Halloween porque a lo mejor desconoce lo que la Escritura dice. Solamente decirle, hermano, que Jesucristo le advierte que hay falsos profetas. Hay falsos maestros. Y sabe que en estas festividades donde se celebra la muerte, se le resta la gloria a Jesucristo. Evalúe hoy día quién es su maestro. ¿Aprueba disfrazarse de Halloween? Bueno, vuelva a su maestro. Investigue a su maestro. Ame a su maestro. Evalúe quién es su maestro. ¿Ama la Navidad? Yo la amo. Pero no le reste gloria a Jesucristo, quien nació. No sabemos si nació en diciembre, porque no nació en diciembre. Pero sí la celebramos porque en conmemoración es un símbolo. Amén. Entonces, no le restemos la gloria a nuestro Señor Jesucristo y no descuide el camino recto que usted ha tomado. Y si lamentablemente en su lugar donde no hay iglesia, lea las Escrituras. Porque el Maestro lo va a cuidar, lo va a guardar, le va a dar la gracia, la sabiduría y todo lo que el Maestro puede dar. ¿Sabe que los falsos profetas y maestros en el versículo 19, mire, lea conmigo,
Dice la palabra de Dios, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Hermanos míos, ¿cuántas veces hemos escuchado en lo que apruebas, te condenas? ¿Queremos agradar a Dios? ¿Es su deseo agradar a Dios en estos últimos tiempos? Jesús jamás ha querido colocarle una carga que no pueda llevar. Si tiene hoy problemas es porque Jesús sabe que usted puede salir adelante con su gracia. Pero tiene que venir al Maestro. Y no ir a otro falso maestro y profeta. Vaya a Jesucristo, el buen pastor. ¿Sabe que si usted se siente tentado, Dios le da la salida? Si usted se siente con una carga que no puede llevar, Dios le da la gracia, como escuchábamos ahora. Mi Señor Jesucristo se preocupa de todos esos detalles. Y al final de este sermón voy a leerte la oración que Jesús hizo por ti. Porque sabía que la ibas a necesitar. Él sabía que tú cada día que te levantas necesitas del verdadero Maestro. Del Señor Jesucristo. Lo necesitas. Es tu vida dependiendo del Maestro. Van a haber muchos distractores en este tiempo. Te van a encantar con muchas cosas. Son ángeles disfrazados de luz. Van a haber mega iglesias llenísimas de creyentes. Pero puede que no estén adorando al verdadero Maestro. No ignores esto, porque son señales que Jesús dejó. ¿Sabe que Pedro, al final de la carta, dice, nosotros debemos vivir en santidad, piadosa y en santidad, porque los tiempos de Jesús se acercan? Y es por eso que no está de más hablar acerca de esto. Dice el versículo 19, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Cuídate de no ser vencido por el mundo. Gloria a Dios porque ustedes, lamentablemente yo no, evangelizan en el hospital. Y cada uno de nosotros hacemos nuestro trabajo en nuestra medida al perdido. Pero ¿sabe qué? Hay una gran diferencia entre ganar al mundo a que el mundo nos gane a nosotros. A veces por querer ganar al mundo, compartimos cosas que Dios reprueba del mundo. Cuando Pablo habla acerca de hacerse como tal y como tal, habla de conocer a aquellos a quienes no conocen. Conocerlo de tal forma que puede penetrar con el Evangelio. Gloria a Dios porque hacemos lo que Dios nos manda en su gran comisión. Gloria a Dios porque intentamos que el mundo pueda llegar a los pies de Cristo. Pero ¿sabes qué? Nosotros no podemos ganar al mundo con cosas del mundo. Porque la palabra de Dios habla acerca de cómo ganar al perdido. Y esta es la pregunta. ¿Cuál es la manera más efectiva? Por la locura de la predicación. Y eso es lo que en esta iglesia se hace. Y gloria a Dios por eso. Porque hay algunas, muchas, que lamentablemente
usan otros medios. Y nosotros seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe que la Biblia dice en 1 Corintios 1, 21? Vaya allí conmigo, por favor. 1 Corintios 1. 1 Corintios 1, 21. 1 Corintios 1, 21. Dice la palabra de Dios: pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermanos míos, hay falsos profetas y maestros que insisten con tus gustos. Hay falsos profetas que te dicen: ven a nuestra iglesia, acá podemos hacer de todo y tenemos libertad para esto otro, etc. Son aquellos que abandonan el camino de la rectitud. No pierdas de vista al maestro. En este sermón, no pierdas de vista al verdadero maestro de tu vida. ¿Quién te enseña? Jesucristo debería enseñarte siempre. Las Escrituras deberían enseñarte siempre. Me acordaba mucho de que al pastor siempre lamentablemente le toca que le dicen: los pastores son unos, ¿cierto? Es triste. Todos iguales, los meten a todos en el mismo saco, ¿cierto? Pero ¿sabe qué? Jesús sabe quiénes son de Él. Amén. Y algunos salen de nosotros, pero no eran de nosotros. Hermano mío, quiero animarte. Y esta señal de falsos profetas está dada en el mundo. ¿Sabes qué? Le preguntaba ayer a mi esposa: ¿cómo se llama esta niñita? La Greta no sé cuánto. La que anda por el mundo. Falsos profetas. Falsos maestros. ¡Han dañado mi infancia! ¿Sabes qué? El mundo se destruye así solo. Nadie quiere hacerse responsable de nada. Cuando mi hija hace algo malo, le echa la culpa al papá, ¿no? El papá fue o la mamá fue, pero jamás se hace responsable de sus actos, obviamente, que es pequeña y no sabe. Y uno como padre tiene que enseñarle: es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad, hija. Tú fuiste, no mientas, ¿cierto? Lo mismo pasa con el Evangelio. Es la responsabilidad de cada hombre y mujer reconocer a Jesucristo. Escuchábamos el ejemplo del pastor de Einstein, que decía: ¿por qué existe el profesor decía que la oscuridad existía, bla bla bla, pero que era la luz, la ausencia de luz en el mundo? Es lo mismo que pasa en el mundo afuera. ¿Por qué existen las guerras y esto y los problemas? Y siempre son las mismas preguntas. Ausencia de Dios, la luz del mundo en el ser humano. ¿Por qué hay falsos profetas? Porque es la ausencia de Dios en aquellos hombres. ¿Por qué nosotros podemos caer en las garras de ellos? Porque no estamos atentos, no estamos despiertos con estas señales y le restamos importancia. El propósito del creyente en la tierra es glorificar a nuestro Señor. Amén. Exaltarle, glorificarle en todo momento. Y después hacer nuestro trabajo, la gran comisión. Amén. Ganar a otros para Cristo. Ganar a otros para su evangelio. Una vez me preguntaron: ¿qué era el evangelio?
¿Qué es el Evangelio? ¿El Evangelio es solamente el sacrificio de Jesucristo en la cruz y nada más? El Evangelio es eso. Y estar acá reunidos. El Evangelio es eso. Y dar una ofrenda para comida para los que trabajan en el templo. El Evangelio es recibir, hospedar. El Evangelio es amar. El Evangelio es suplir necesidades. El Evangelio es orar por mi hermano. El Evangelio es hacerle una bonita casa a Dios, ¿verdad? En nuestras fuerzas. El Evangelio es ayunar. El Evangelio es llamar a alguien. ¿Cómo está? Amén. El Evangelio es ir a buscar a alguien. El Evangelio es ir a dejar a alguien sin que nadie me lo pida. Ese es el Evangelio que nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Maestro, quiere. Se me apagó. Andrea. ¿Sabe qué? Hay falsos maestros y profetas donde ellos quieren nuestros bienes, nuestra vida, etcétera y etcétera. ¿Y sabe qué? Me he convencido de algo, que lamentablemente ellos tienen su paga, y es triste. Pero ¿sabe qué? Pedro no habla de, no enfatiza que ellos van a tener su paga porque lo menciona. Lo que Pedro dice y lo que Pedro quiere es que estemos atentos a esto. Y que guardemos esto. Mire, vaya a Romanos 12, 21. Vaya allí conmigo. Romanos 12, 21. No, si tengo el teléfono. Romanos 12, 21 dice la palabra de Dios: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cuántas veces nos han vencido, cierto, nuestros hijos? Muchas veces nos vencen que no me quiero ir, ¿cierto? Y nosotros decimos, ya hija, un rato más, ¿cierto? No dejamos espacio para ejercer la instrucción. Pero hay casos y cosas más graves, hermanos, donde el mal, el mundo, nos convence a nosotros de hacer cosas que Dios aborrece. Romanos habla de los deberes cristianos. Y Dios no quiere que seas vencido por el mal, sino que Dios quiere que venzas el mal con el bien que hay en tu corazón. Hay falsos profetas. Mire, vaya a Juan 8, 34 al 36. Juan 8. Juan 8. Juan 8, 34 al 36. Dice la palabra de Dios: Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tú que un día creíste en Jesucristo, Dios te dio libertad. Pero cuando pecas, te haces y has sido vencido por lo que debiste tú vencer. Y cuando pecas, y pecas, y pecas, y pecas, eres esclavo del pecado. Jesús lo dice en Juan 8:34. Yo te liberé.
no peques más. Jesús le trajeron a la mujer, ¿cierto? Que supuestamente fue pillada en adulterio, según los fariseos, ¿cierto? Jesús le dijo, ¿dónde están los que te condenaban? Pero también le dijo, no peques más. Cantábamos, bendito es el que viene. Bendito es el que viene y lo bendecimos. Bendito es el que viene. Pero Él te liberó. Cuida esa libertad. No uséis la libertad como ocasión para la carne. Porque algunos, muchas veces, y me expongo, uso esa libertad para la carne y peco. Mi Señor Jesucristo, en Juan 17, mira, acompáñame allí. Quiero leerte harto de Jesús, porque es este Jesús quien es tu maestro. Es este Jesús que un día volverá a buscar a su iglesia, a ti, personalmente a ti. Jesús vendrá a buscarte a ti. Juan 17, versículo 9, la Escritura dice lo siguiente. Al versículo 19, mire. Juan 17, sí, aquí estoy, Juan 17, 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Amén. Porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo, mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, ya los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es aquí donde Jesús se santifica por medio de nosotros. Pero, ¿cuál es la santidad que le ofrecemos a Jesús? No somos del mundo, somos cristianos. ¿Sabe que antes a los cristianos se les llamaban cristianos para burlarse de ellos? Allá van los que siguen a Cristo, a los del camino, les decían. A los cristianos. Y ahora es un gozo llamarse cristiano. Pero sabe que también hay burladores que... Allá va el Canuto. Canuto. Es un personaje Canuto. Pero sabe que somos cristianos. Seguidores de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo. Rey y Señor del universo. Omnipotente, guerrero, santo, glorioso Señor. Gloria a Dios porque tú fuiste liberado por Él. Amén. Gloria a Dios porque Él es tu maestro.
Cuando te sientes solo, el maestro va, te consuela. Cuando te sientes triste, el maestro va y te ayuda, te levanta, te da la gracia como se cantaba, te da el ánimo, la fortaleza. ¿Te sientes abatido, desesperanzado, cansado? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús comprende tus tristezas, afanes, cansancio, desesperanza, tus congojas. Jesús las comprende, porque Él es tu maestro. Hermano, ¿quién es su maestro? ¿Será su maestro de aquí a que la iglesia se termine de parar? ¿Será su maestro hasta que el Señor, el maestro, venga? ¿A qué maestro sirves? ¿A la Universidad de Chile? Yo soy, a veces soy de la Universidad de Chile cuando gana. ¿Al Colo-Colo? ¿Hay alguno en Colo-Colo? ¿Al Real Madrid? A mí me toca. Me gusta el Real Madrid. ¿A la música? Halloween. ¿Quién le enseña? ¿Quién es su maestro? No le resten la gloria a Dios. Debe compartir con su maestro. Las escrituras no nos hablan de ser cristianos monjes, apartados del mundo, sin tocar a nadie. Ser cristiano no significa ser una persona fome. Bueno, yo soy fome, pero por naturaleza. Y no soy santo, para nada. Ser cristiano significa ser cristiano, hijo del Altísimo. Y a veces a mí se me olvida que soy hijo del Altísimo, a quien debo darle la gloria y honra siempre, todos los días de mi vida. Hay falsos maestros que quieren restarle la gloria a Dios. Ser cristiano significa ser cristiano. Y sabremos reconocer a aquellos falsos maestros. Vaya a Mateo 7:20. Mire, estoy terminando. Mateo 7:20. Estoy terminando, así que calienten nomás el almuerzo. Mateo 7:20. Broma. Son bromas. Mateo 7:20. Después ya no me van a invitar más. Mateo 7:20. Los cristianos son conocidos por ser cristianos y también dice la escritura en Mateo 7:20, así que por sus frutos los conoceréis. Aquel que no tiene fruto de un creyente, tenga ojo y quiera seducirlo para que entre a su iglesia, etcétera, etcétera, tenga cuidado. Hay falsos maestros y profetas. Una señal clara de las escrituras. Segunda de Pedro 2:20 dice, vaya allí, está media chica esta letra. Segunda de Pedro 2:20 y voy a terminar en el capítulo 3, versículo 12. 2:20 dice la escritura así: ciertamente, si habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve su vómito, y la puerca la va a revolcarse en el cieno. Y esto es interesante, y es lo último que voy a hablar. Téngame paciencia, dice la escritura. Como Pedro habló de la señal
de los falsos maestros y profetas, es aquí donde habla cuando viene el Señor Jesucristo a buscar a su iglesia. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo. En ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, escuche bien, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales vive la justicia de Dios. ¿Sabe? El Señor no retarda su promesa. Puede que usted ignore estas cosas y se nos hagan normales, cotidianas. Pero ¿sabe qué? Están latentes día a día y no nos damos cuenta. Es un segundo estudio más, quizás no muy profundo, pero ¿sabe qué? Dios me dice: prepárate, porque voy en breve. ¿Cómo nosotros, siendo hijos del Altísimo, no vamos a seguir viviendo en santa y piadosa manera de vivir? ¿Quiénes somos? Cristianos. ¿A quién servimos? A Cristo. ¿Por quién vivimos? Por Jesús. ¿A quién adoramos? Al Dios Altísimo, el verdadero Maestro. Marcos 13:33, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Quién es su Maestro? Persevere, tenga ánimo, no se permita influenciar. Créale a Jesús, el Maestro, el verdadero.